Bienvenidos amigos. En este video analizaremos un debate crucial que, lamentablemente, no contó con la presencia de todos los candidatos, una muestra más de lo que está mal en nuestra política. En este foro se enfrentaron Johannes Kaiser, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami, un choque de visiones sobre el futuro de Chile. Mientras unos promueven un Estado más grande y poderoso, otros, como Kaiser, defienden la idea de que el verdadero problema es precisamente ese, un Estado que se ha convertido en un obstáculo para el progreso, la seguridad y la libertad económica de los chilenos. Prepárense para escuchar una exposición de argumentos directos, donde se discute sobre inmigración ilegal, seguridad y la reactivación económica desde una perspectiva que desafía al establishment político. Vamos al video para luego comentarlo. 2 minutos desde el podio, comienza por sorteo Franco Parisi. Muchas gracias por la invitación. Lamento que los otros candidatos no estén. Deben estar pagando las encuestas para seguir subiendo. No le crean las encuestas. Vamos a dar la sorpresa como la vimos la otra vez. Quiero hablar con la verdad. La parte del desarrollo frustrado que tiene la región del Biobío también es ocurre en todas las regiones. Uno, tiene unas excelentes universidades. Si yo soy presidente, vamos a entregar un financiamiento basal. ¿Cómo está, Arboe? ¿Gusto saludarlo? Igual que escuchar. Vamos a entregar financiamiento basal para que se aplique lo mismo que el Acuerdo de Boloña. ¿Qué es el Acuerdo de Boloña? La educación superior en Chile es un caos. Cada universidad, cada decano, cada director de carrera hace su propio currículum, lo cual entorpece la movilidad estudiantil y de los profesores. Ahora ya, lo ofrezco al Biobío, financiamiento basal, duplicarlo, si me hacen tratamiento del mismo Acuerdo de Boloña para las grandes universidades que están acá, que yo doy clases en todas. Están perdiendo un capital humano significativo. Y también, ahora acá, aumento financiamiento basal, siempre y cuando me reduzcan las carreras. Ingeniería comercial, 5 años es un robo. Periodismo, 5 años es un robo. Construcción, un robo a 5 años. Arquitectura, 6 años, un robo. ¿Quién lo paga? El Estado, es decir, ustedes. ¿Quieren más soluciones? Yo no vengo con discursos. Mire, para dar discursos hay otros candidatos y otros que no se atreven a ir acá. Mensaje para Jara, Kass y la candidata de Sutil, quizás no le dio el libro hoy día. Vayan a hablar con Muchati. Le tienen miedo y me vienen a decir que van a terminar con el terrorismo y con la violencia. Señores, se necesita liderazgo. ¿No ha terminado todavía, cierto? Tiempo. No puede ser. Sí, pero ahí teníamos. Necesitamos, dame un minuto. Necesitamos corredor bioceánico desde Bahía Blanca, que pase por Vaca Muerta, por Pino Achado y que llegue hasta el megapuerto que tenemos que construir acá en la región. Señores, hay múltiples proyectos, ustedes tienen que crecer y sí, comparto con la Amberreche, dejen de llorar y empecemos a trabajar y la plata que se queda acá y no en Santiago. Disculpe, gracias, no, gracias, Roy. Marco Enrique Sominami. Buenas tardes a todas y a todos. Primero saludar a la región. Soy el único de mi familia no nacido en esta región. Todos los Enriques son nacidos aquí y siempre hay un contacto emocional con eso. Trabajé además con una empresa de Concepción, la lotería, de alcance nacional. Son pocas las empresas regionales de alcance nacional. Así que primero eso. Segundo, protestar por la falla democrática. Yo me inscribí antes de ayer, han habido 9 debates presidenciales, 4 meses de campaña de la candidata oficialista y Matei Cast con recursos públicos y recién ahora, al primer debate en que confirmo, anulan. Y acabo de saber que anularon su asistencia a todos los demás debates. Por tanto, veré y podré debatir en igualdad de armas con esas candidaturas, las principales que se ausentaron, recién el 10 de septiembre. Cuando queden 65 días de campaña, llevarán 150 días. Hay un problema de falla democrática. Lo segundo, quiero decir más bien una visión. Creo que estamos en un concurso de medidas y yo tengo una diferencia. Si no entendemos bien el problema y si no analizamos los nudos, da un poco lo mismo el menú de medidas que cada uno puede anunciar. Yo creo en un Estado estratega. Cuando no hay Estado, no hay mercado. Las sociedades fracasan cuando no hay Estado fuerte. Es muy simple. El Estado de Derecho tiene la palabra Estado. Para que haya orden, Estado. Un Estado no significa contratar miles de funcionarios públicos más. Un Estado significa un estratega, un arquitecto, que apalanca recursos privados. Por cada peso público llega 1,5 pesos privado. Por tanto, no existe una región del Biobío con un Estado ausente. Tenemos una enfermedad de 3/3. Somos el Estado más chico de todos los países que respetamos. 1/3 menos de cualquier país de la OCDE en promedio. Tenemos 1/3 menos de gasto. Tenemos además una clase media estable que se redujo 1/3. Este modelo se agotó. Y se agotó porque no entendemos la importancia del Estado y el mercado. Y aquí hay candidaturas que detestan al Estado y sabemos todas y todos que no habrá un modelo chileno próspero sin un Estado fuerte, regulador, articulador, junto a un mercado competitivo.
Muchas gracias y yo llamo a que nos despertemos respecto a un debate invadido de medidas y no de visiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Johannes Kaiser, 2 minutos. En primer lugar, muchísimas gracias. Agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Lamentar la ausencia de 3 candidatos que creen, por lo visto, que el debate democrático es solamente importante cuando les puede traer algún tipo de movimiento en las encuestas. Encuestas que, por lo demás, ya yo comparto con el candidato Parisi. Son de dudosa calidad a estas alturas, algunas de ellas. Pero aparte de eso, yo quería plantear y responder a lo siguiente. Sí, el Estado es un problema. El Estado es el problema. Cuando hablamos de la ruta Piedemonte, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que no está construyendo la ruta? ¿Quién es el que pone obstáculos para construir la ruta? Cuando hablamos del proyecto para explotar tierras raras, ¿quién está poniendo obstáculos para avanzar con ese proyecto? ¿Quién pone obstáculos para que los puertos efectivamente se puedan desarrollar como corresponde? Y también las áreas logísticas en torno a los mismos. ¿Quién pone obstáculos a todo tipo de emprendimiento en esta región? Bueno, aparte de los terroristas, porque yo no hablo de violencia rural, me disculparán, ¿ya? Aparte de los terroristas, aparte de los delincuentes, aparte de las mafias, está el Estado, que se ha transformado en un obstáculo y que parece no querer participar del crecimiento económico del país. De hecho, lo obstaculiza. Y no nos equivoquemos, porque aquí hubo un diseño al principio de este gobierno. Yo me acuerdo de cierta figura que decía que le querían meter inestabilidad al sistema, y no solamente eso, había voces que hablaban del decrecimiento económico. Bueno, per cápita lo lograron. Per cápita tenemos menos, una economía más pequeña que la que teníamos, y con eso tenemos menos plata para salud, tenemos menos plata para seguridad, menos plata para control de fronteras, menos plata para el déficit hospitalario que tenemos en Chile, porque tenemos en este momento y en esta región la mitad de las camas disponibles de lo que deberíamos tener. Esa es la situación. Entonces sí, el Estado es el problema, y es por eso que los nacional libertarios venimos a arreglar un Estado que nosotros, la verdad es que ideológicamente detestamos completo, ¿ya? Pero tenemos que arreglarlo, y tenemos que arreglarlo porque la gente depende de que el Estado funcione para salud, para educación y para poder trabajar hoy día. El Estado no puede ser nuestro enemigo, tiene que transformarse cuanto menos en alguien que nos molesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Johannes Kaiser. Voy a hacer una pregunta a cada uno y luego preguntas comunes para que vayan respondiendo. Parto contigo, Marco. Tú has hablado, hay candidatos que plantean achicar el tamaño del Estado. Tú dices que hay que tener más Estado, pero más eficiente, que funcione bien, que sea más eficaz. Me gustaría preguntarte qué medidas concretas propones para modernizar el Estado, pensando en digitalización, descentralización, profesionalización, que puedan responder de una forma ágil en los tiempos que corren a los desafíos que tenemos hoy. Gracias por la pregunta. ¿Cuánto es un minuto? Tiene 1 minuto. Ahí está. Yo creo que esta elección consiste más o menos en lo que acabamos de escuchar. Es la mutación de Chile o la confrontación, y como propone el candidato Kaiser junto a Kast, hay algo inconsistente. Para cuidar las fronteras, para cuidar las ciudades, para que las cárceles no se cometan crímenes, se requiere Estado. Carece de lógica el planteamiento. Un Estado débil es justamente lo que no tienen los países que admiramos todos, supongo. España, Francia, Estados Unidos, son Estados sólidos. No existe ningún camino que nos lleve a la prosperidad, etc. Ahora, sobre la modernización, un Estado tiene muchas modalidades. Puede perfectamente y tiene que apoyarse en el mercado. Ahora, esta idea de decir, vamos a sacar a los apitutados, a los corruptos, lógico. No mentir, no robar, lógico. No a la corrupción, lógico. Eso es como decir que la lluvia moja. Lógico, el sol calienta. Estamos de acuerdo. El tema es que el Estado de Chile está desfinanciado y por eso es incompetente. Es un Estado que pierde plata, pero además no puede llegar a los barrios porque no tiene la espalda que necesita. Perfecto. Tiene 30 segundos Johannes Kaiser, y si quieres, Franco Parisi también 30 segundos. Muchas gracias. Teníamos 500.000 funcionarios menos hace, ¿cuánto? 10, 12 años atrás, y el Estado funcionaba mejor. Y no, sí, efectivamente necesitamos funcionarios públicos controlando nuestra frontera, etcétera, pero no los tenemos. Los tenemos en las municipalidades, los tenemos apitutados en cada una de las oficinas fiscales. Ahí los tenemos. Y eso es de ahí donde los tenemos que sacar. Tenemos que transformar el Estado que es grande en la cabeza en un Estado que tenga músculo en los brazos. Y eso es a lo que se oponen aquellos que quieren seguir manteniendo politizado y capturado el Estado. Perfecto. Franco Parisi, 30 segundos. Concuerdo con lo que está ocurriendo en Chile, que hay un aprovechamiento del establishment político de izquierda a derecha. Nos sale muy caro. Estuve en las mansiones de los partidos políticos. La mansión que está el Partido Republicano, la UDI, la Renovación Nacional, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y hay gente que no tiene casa. Señores, esto está mal hecho. Nos está saliendo muy caro el Tinder del Frente Amplio y el Tinder del Partido Comunista. Tienen contratado a todos los exes y futuros exes. Nosotros los vamos a echar. Se acabó. La plata para la clase media. No masiva al medicamento. Se están riendo de las regiones y de la clase media. Disculpe que sea tan directo, pero no tenemos tiempo. Gracias, Franco. Johannes Kaiser. Dispare nomás.
en un contexto donde el orden público es tan clave para poder atraer inversión. Se requiere orden público para atraer inversión y generar trabajo y también, por cierto, bienestar social. ¿Cómo se puede avanzar hacia un modelo de seguridad que vaya combinando firmeza por un lado con respeto a los derechos fundamentales por otro y que además fortalezca el rol de las regiones, por ejemplo, en la gestión policial? Yo sé que te acabo de preguntar mucho para un minuto de respuesta, pero bueno. A ver, en primer lugar, hagámonos cargo de lo siguiente. Nosotros tenemos que cerrar la frontera porque esa es la herida abierta de seguridad en nuestro país. Tenemos que controlar qué es lo que está pasando dentro de nuestra institucionalidad judicial. No podemos combatir al narco si el narco está instalado ya sea en la fiscalía o en tribunales. Necesitamos una reforma al sistema. Necesitamos potenciar a Carabineros, a Gendarmería, darle músculo, poner músculo donde se requiere. Contrainteligencia. Necesitamos un sistema de inteligencia que sea funcional. Nosotros tenemos una propuesta en todas estas materias y también tenemos una propuesta para lo que va a ser entonces el trabajo integrado de elementos de defensa en apoyo de los elementos de orden público en materia de lo que sea la recuperación del control de zonas de nuestro país que han quedado en manos, y cito al presidente, de grupos armados con pretensión territorial. Chile va a volver a ser un país donde impera la ley del pueblo de Chile y nosotros nos vamos a encargar de que eso sea así. Muy bien, muchas gracias. 30 segundos, Marco, 30 segundos, Franco, si es que quieren usarlo. El candidato Kaiser y el candidato Kast no entienden cómo funciona el Estado y asocian problemas estructurales de nuestro país desde el 2010 en adelante que son demográficos. Chile tiene un problema que los chilenos ya no queremos tener hijos, hay un problema. Pero además hay un problema en el modelo exportador, que fue pujante en los 90 y producto de un cambio de la economía mundial. Es que nuestro modelo, nuestros motores se enfriaron. Es no entender. Suena bien y veo que saca aplausos y los felicito en esta idea de un conjunto de medidas, pero todo eso es obvio. Ya se ha intentado y no alcanza. Es mucho más estructural el problema, es un problema de visión del Estado y el mercado. Exactamente lo que no entienden los candidatos Kast, Kaiser. Franco Parisi, 30 segundos. La inmediatez de la urgencia es cada vez más urgente. Militares en la calle, como existe en Europa, en Estados Unidos y en otros países. 2. Fuerte y claro los criminales. O bala o cárcel respetando los derechos humanos. 3. Tenemos que entender que los buenos la están pasando mal y los malos están haciendo lo que quieren. Tenemos que decir fuerte y claro, no más violencia y esto no se soluciona, como la candidata Jara dice, con burbujas de amor a los Barney. Señores, nosotros vamos a colocar mano dura contra los malos y a los que las víctimas los vamos a acoger, proteger y que ganen plata para que protejan y avancen en su familia. Franco Parisi, pregunta para ti. Hemos tenido un aumento sostenido de la población extranjera, esto se ha notado harto aquí en la región del Biobío y en el país en general, por cierto, que ha puesto en evidencia también debilidades bastante evidentes, ¿no?, en el control fronterizo y en la política migratoria. ¿Qué medidas propones para frenar el ingreso irregular de estas personas al país, fortalecer también una política migratoria que vaya garantizando orden, seguridad y la integración responsable de los que ya están residiendo en Chile? Primero, yo he sido inmigrante en Estados Unidos, he tenido que hacer la fila y entrar como corresponde. Se acabó y vamos a cerrar las fronteras minando la frontera. Fui a Colchane y vi la zanja, son 600 metros. Cuando chico yo hacía zanjas más grandes en la playa. Es un chiste lo que está pasando en la frontera. Estamos perdiendo el capital humano en las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a minar, vamos a cerrar vigilancia satelital y, por supuesto, los que entraron caminando los vamos a volver caminando de vuelta. Chile para los chilenos. Y al que no le gusta, se viste y se va. Bien, 30 segundos, Johannes Kaiser y luego Marco. Mire, nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que efectivamente la gente que entraba ilegalmente sea expulsada. Entre otras cosas, porque como decía el señor Landerreche, la inmigración masiva tuvo un impacto masivo en los ingresos de la gente más humilde de nuestro país. Algo que celebraba el Banco Central en su momento, que nosotros criticábamos, y en esa época nos trataban todos de fascistas, porque decíamos que la inmigración masiva tenía un impacto devastador en el mercado laboral, en el mercado inmobiliario y por lo demás también en seguridad. Nosotros vamos a echar a la gente que no tiene que estar en Chile. El que no aporta, damas y caballeros, se deporta. Así de sencillo. Gracias, Johannes Kaiser. Marco Enrique Ominami. Es cierto, la lluvia moja. Es elocuente. Evidentemente, el problema de la inmigración, si querés, lo tratamos como un problema delictual y hablamos de crimen y nos dedicamos entonces a hablar de crimen e inmigración. Un programa completo. Ahora, lo otro es discutir el problema, que insisto, que veo que no se asume, demográfico. No hay ninguna economía que funcione con la proyección de largo plazo que tiene Chile. Hay un problema demográfico. Y la inmigración puede ser una enorme oportunidad. Ya lo saben muchos de ustedes que son empresarios, de cómo en el mundo agrícola es la inmigración una fuerza laboral enorme. Entonces, mejor, por supuesto, echar a los irregulares, controlarlo y devolverlo. Hay un problema, después discutiremos. Por supuesto, todo lo anterior es sí. El problema es que ya se dijo, ya se intentó y no se logra. Y a Estados Unidos me encanta como ejemplo. Ustedes saben que existe un muro a 3.000 kilómetros de frontera con México y siguen habiendo problemas. Ahora le falta poner un triple muro y seguirán habiendo problemas. Déjame seguir contigo, Marco. Ahora va a ser preguntas generales. Esta pregunta las van a ir respondiendo uno a uno. Yo voy asignando ya a quién. Por lo tanto, tienen la posibilidad de hacer una réplica. Marco, voy a partir contigo ahora. En la región del Biobío hemos visto también un avance del crimen organizado
que pasó a ser una amenaza estructural que ya está afectando la inversión, está afectando no solamente la seguridad, sino que derechamente la confianza institucional. Y la región del Biobío, por su carácter productivo, por su carácter estratégico, está enfrentando amenazas crecientes precisamente del crimen organizado, está afectando a la familia, a los trabajadores, el desarrollo económico-social. Propuesta concreta para enfrentar este fenómeno en territorios como el Biobío, donde convergen desafíos logísticos, fronterizos y de seguridad. Nosotros, a mediados de septiembre, subrayo, recién me inscribí antes de ayer, presentaremos nuestro programa en materia de seguridad y materia económica y en todas las dimensiones. Sí quiero subrayar, nuevamente, tanto en Boca Sur como en la Aurora de Chile, son problemas focalizados y existen programas que no son suficientes ya. Nosotros proponemos 400 barrios, que los militares cuiden la infraestructura crítica como en todas las capitales serias. Hay mucho para liberar carabineros, que son más o menos 500 los que calculamos en la región que están dedicados a cuidar infraestructura. Sí, todo eso es cierto. Sigue siendo el mismo problema. Con un Estado desfinanciado no habrá seguridad. Un Estado débil es un problema para ustedes, los empresarios, para que cobren su factura, cobren lo que les deben, requieren reglas. Las reglas las pone el Estado, que somos todos. Johannes Kaiser, tiene un minuto también para responder. Esto sin réplica, es un minuto por cada uno. Mire, desvirtuar la función de las Fuerzas Armadas en vez de fortalecer a Carabineros no sirve. ¿De acuerdo? Hagámonos cargo de que el crimen organizado entró de la mano de la inmigración ilegal, inmigración que por lo demás saludan quienes quieren o impulsan el reemplazo poblacional de nuestro país. Por lo que nosotros queremos generar o transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá, para impedir que se produzca lo que ha planteado el señor Marco Enrique Menave. Ahora, si usted quiere terminar con el tema del crimen organizado internacional en Chile, usted tiene que controlar la frontera y tiene que echar a los ilegales y a todos los delincuentes extranjeros que se encuentran en este país. Punto. No existe otro camino. Y en ese sentido, no nos va a temblar la mano en agarrar a las personas y sacarlas. El 80-90% de la gente que está participando hoy día en las tomas son extranjeros, que no deberían estar en Chile, que están cometiendo delitos. Se van de Chile. ¿Por qué? Porque este país es nuestro y aquí cumplen con nuestras reglas. Y los carteles no van a tomar el control sobre nuestro país, sobre nuestro cadáver. Eso no va a suceder. Muchas gracias, Johannes Kaiser. Franco Parisi, misma pregunta. Propuesta concreta para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, especialmente en territorios como el Biobío. Crimen organizado se refiere a que necesitamos más inteligencia y contrainteligencia. Se necesita un verdadero presidente que entienda esos conceptos. Hemos estudiado los temas. Tenemos que despertarnos con el informe de inteligencia y acostarnos con el informe de contrainteligencia. Para eso está la BIPOLCAR, la Oficina de Inteligencia del Ejército. Está también la Oficina de Inteligencia de la PDI y también de Gendarmería y la Fuerza Aérea. Pero también digamos las cosas. También ha penetrado la corrupción en nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a reintegrar para que se investigue adentro de la Oficina de Asuntos Internos, que siempre lo escuchamos en las películas, para que se vea quiénes están siendo corruptos en las Fuerzas Armadas. Tenemos que limpiar la casa. Esto no se va a lograr en 4 años. Nosotros estamos preparados para tener inteligencia y contrainteligencia a través de mecanismos internacionales y también con conexiones internacionales, para que una vez por todas empecemos a vivir como corresponde, tranquilos y no con el abuso, primero del Estado y segundo de los criminales. La gente está viviendo encerrada. Y acá me mataron la bohemia del Gran Concepción, que pucha que la pasábamos bien, y ahora todas las 7 escondidos en las casas. Gracias, Franco. Parto contigo, Johannes Kaiser. Pregunta corta. ¿Qué hacer con el estado de excepción? Llevamos 3 años bajo estado de excepción en el sur. En primer lugar, hacer presente que las Fuerzas Armadas tienen sistemas de contrainteligencia. Ya lo tienen ahora y funcionan. Y de hecho, muchas denuncias han aparecido a la mano de eso. ¿Qué hacemos con el estado de excepción constitucional? Nosotros hemos propuesto en más de una ocasión cambiar su carácter. Nosotros queremos estados de excepción constitucional acotados, estados de sitio, el presidente de la República tiene la facultad de hacerlo, que sirvan para intervenir ciertas zonas que estén ocupadas por grupos armados. No queremos que todos los ciudadanos vean conculcados sus derechos constitucionales de manera permanente hacia el futuro. Queremos ir y buscar al enemigo, al adversario, ahí donde se está escondiendo, y quitarle entonces las bases de operaciones desde las cuales están desestabilizando a nuestras regiones y están atacando entonces a la gente honesta. No les vamos a permitir que tengan un lugar seguro en nuestro territorio nacional. El estado de excepción constitucional tiene que ser para los delincuentes, no para la gente honesta. Allá no estamos dirigiendo. Franco Parisi, un minuto para hablar del estado de excepción. No, tengo que responderle a Kaiser. No eres mi enemigo. Respeto lo que está haciendo. No, señores. Fui cadete de la escuela militar, cuarta antigüedad, uno de los mejores alumnos. Me encontré con mi capitán López. Se acordaba de mí. Saludo al Ejército de Chile. Me dijo exactamente, se ha habilitado la Oficina de Asuntos Internos porque han querido democratizar una institución que no es democrática. Lo invito a que vayan a la Naval School en Estados Unidos. Dice bien claro, nosotros cuidamos la democracia, pero no somos una institución democrática. Tenemos que cuidar las Fuerzas Armadas porque hay visos de corrupción. Véanlo en las noticias. Sí, Estado constitucional excepcional, sí, lo vamos a aplicar, especialmente en aquellos barrios que están tomados por el narcotráfico. Paso la Mula, en Alto Hospicio, Cerro Chuño, y todos los barrios nosotros vamos a intervenir. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que la clase media, que duerme a media, paga a media, vive a media, forma a media, que esté tranquila y feliz de una vez por todas. Franco, en 5 segundos, ¿qué es intervenir? Intervenir
estado de excepción constitucional, tal como se hizo parcialmente en la Araucanía, pero en barrios, Ok. porque el narcotráfico está matando la vida de barrio. Marco, sí, Ahora, perdona, estado de sitio o estado de excepción. Ya, Marco Enrique Mina. Cada vez que el Estado se resta de algo, usted sabe que no entra al mercado, no entra el emprendedor empeñoso, entra el narco en América Latina. Es el narcotráfico el que reemplaza al Estado. Y como ven la inconsistencia total de lo que estoy escuchando, hay que reducir el Estado, que le quiero aclarar a Kast Kaiser, que son lo mismo, un detalle. Más Estado no significa contratar más funcionarios públicos. Más Estado significa fortalecer las reglas públicas. Silencio, por favor, si no... Espero que se termine. Tengo todo el tiempo del mundo, querido. Mi primer debate, imagínate. Así que se calman y retomamos. Ya. Gracias. Muy bien. Más Estado no significa más funcionarios públicos. Más Estado significa exactamente lo que están pidiendo sin darse cuenta, porque quiero contarles algo. Cuando usted en seguridad resta al Estado, vienen las milicias, los paramilitares. ¿Quién viene? ¿Qué sería fantástico sin Estado? Yo soy hombre del mercado, me encanta el mercado, tengo 2 empresas y hice series para el mercado, compito todos los días. Pero no existe una sociedad exitosa sin un Estado fuerte y un mercado fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Enrique Minami. Franco Parisi. Hablemos un poco de empleo. La región está enfrentando una tasa de desempleo cercana al 9%, 25% de informalidad laboral. Está agravada por además cierres como, por ejemplo, el de Huachipato, cierres industriales, que tiene a miles de desempleados. Medidas concretas que propongas para reactivar el empleo formal y fortalecer la economía del Biobío. ok. Primero, restablecer la industria de la construcción. Este gobierno nos mató la industria de la construcción. No le echen la culpa a los retiros, no le echen... Mire, hay 5.000 millones asignados en el presupuesto que no se están construyendo las viviendas. Con subsidios que van entre los 250 a los 550 UF, podríamos estar construyendo entre 80.000 y 9.000 viviendas anuales. No se está haciendo. ¿Qué necesitamos además? Volver la seguridad, la bohemia, los restaurantes. En un restaurante que ustedes quieren arrendar una casona, 4 millones de pesos para servir solamente almuerzo, va a ir a la quiebra. Necesitamos la bohemia, necesitamos ir a los restaurantes, necesitamos ir a las obras de teatro. El Estado le está robando la plata. El déficit fiscal que tanto alaban a Marcel, se dijo que iba a ser 1,1, estimado Astorga. Ahora, 1,8 y subiendo. ¿Quién paga eso? Ustedes, los emprendedores. ¿Quién paga eso? Ustedes, los trabajadores. Nos robaron el sueño de la casa propia. Ya no te puedes comprar una casa propia. Escuché a Tocman que decía cosas bonitas, pero el problema es que en Chile te robaron la ilusión de la educación pública, la ilusión de la casa propia, la ilusión del auto, la ilusión de salir a fumarse un pucho en la noche. Eso significa romper el eje del Estado que necesitamos. Marco Enrique Gominami. Yo atiendo la sensación de despojo que tenemos en este ciclo presidencial, de despojo del Estado, visto los escándalos de corrupción. Lo entiendo, lo atiendo. Atiendo también que hay un problema con la economía que ya expliqué, según la OCDE, desde el 2010 Chile tiene un agotamiento del modelo económico, se agotó. Y por eso el crecimiento económico es estructuralmente mediocre y en materia de empleo tenemos un problema estructural. Escuchen la entrevista de David Bravo, de la cual no es adherente mío, ni es un humanista, pero escúchenlo. David Bravo hoy día acá explica con peras y manzanas que en este gobierno 145.000 personas dejaron de cotizar pensiones. Ese es el dato. Aumentó el desempleo. Desde el año 98 que Ricardo Lagos padeció el problema del empleo. Es un problema de nuestra economía, sus motores ya no crean empleo orgánico. Y por tanto se requiere una mixtura de un aparato público, energía renovable, acero verde en Talcahuano, en fin, retomar industrias que nos sirvan, como el acero y el hidrógeno verde, crear empleo, energía renovable y también en obras públicas. Temas clave, Piedemonte, son 20 kilómetros, generarían, y sé los problemas que han tenido, pero todo eso requiere de un matrimonio. Y yo entiendo en lo que estamos, en la confrontación de Kast Kaiser y la candidata ausente continuista, que basó su programa de gobierno en una mentira y que hoy día se anda escondiendo. Entiendo que ese negocio, la confrontación les da rédito, pero no ganamos nada en esta sala, en esa confrontación. Johannes Kaiser, medidas concretas para reactivar el empleo formal y fortalecer la economía del Biobío. Mire, a nivel nacional tenemos casi 100.000 millones de dólares paralizados en todo tipo de instancias permisológicas. 100.000 millones de dólares, es un tercio del Producto Geográfico Bruto. Cuando me dicen que el modelo se agotó, le voy a decir una cosa. El que agotó el modelo, los que agotaron el modelo, fue los que hicieron inviable que se siguiera generando riqueza en este país. Lo hicieron con la reforma tributaria de Bachelet. Ahí el señor Arenas podría venir un día a contarnos un poquitito más del éxito que iba a tener. Lo hicieron de la mano de la permisología ambiental, lo hicieron de la mano del 169 de la OIT y todo tipo de legislación indigenista. Y bueno, y ahora nos dicen que la solución es más Estado. Yo les voy a decir una cosa, la solución aquí es menos Estado, dejar que la gente trabaje, por el amor de Dios. Si no hay un secreto aquí. El gran secreto de los países exitosos es que dejan que la gente tome la iniciativa en materia económica y genere riqueza. El Estado no la genera, el Estado la consume, la reparte y normalmente los políticos se llevan la mejor parte. Y eso es lo que no queremos. Queremos libertad para la gente para poder avanzar en sus proyectos de vida y en la libertad económica. Eso. Y eso va a estar positivamente también, efectivamente, en Concepción, más allá de lo que son proyectos puntuales. Ya. Franco, ¿algo que decir?
No, muchas gracias. Concepción tiene una potencialidad única. Por favor, si pueden, piensen en el Acuerdo de Bolonia para potenciar las universidades. A ustedes tienen un capital humano gigantesco. Volvamos con la bohemia, tengamos un megapuerto, aprobemos el proyecto de Tierra Rara, nos va a generar 400 empleados directos y 2.000. La industria de la construcción, no podéis estar 2 horas en el taco desde Coronel para acá. Hagamos las cosas, dejen de votar por lo mismo. El establishment se ríe de ustedes, se lo digo en su cara. Y el Tinder del Frente Amplio y el Tinder del Partido Comunista nos sale muy caro. El ex de Camila Vallejo ganando 6,5 millones. ¿Cuánto tiene que sufrir una familia de clase media para lograr ese sueldito? En la pareja de la señora Jara, también en el Estado. No está saliendo caro el Tinder del Frente Amplio y el Tinder del Partido Comunista. Gracias. Gracias, Franco. Johannes Kaiser. Sigamos el tema del empleo. Aquí en la región, la ley de fraccionamiento de la pesca industrial, el arancel a las compras del Jurel, amenaza con reducir la captura, afecta a la competitividad internacional, también está generando impactos negativos en el empleo formal, especialmente femenino. Las estadísticas están ahí, lo demuestran. ¿Qué medidas propones para proteger la actividad pesquera industrial? ¿Qué medidas propones para proteger la actividad pesquera industrial y resguardar los puestos de trabajo que dependen de ella, en particular los de las mujeres que hoy enfrentan una mayor vulnerabilidad? Bueno, en primer lugar, hagámonos cargo de que Perú no reconoce cuotas. Perú recoge y pesca lo que considera que es correcto pescar frente a sus costas, mientras nosotros estamos sometidos a un sistema internacional que nos asigna cuotas de manera bastante discrecional, y esas cuotas después son producto o se transforman en elementos de pelea entre los artesanales y los industriales. Nosotros consideramos de que Chile debiese hacer el análisis técnico de lo que es efectivamente su recurso y tomar decisiones respecto a la explotación del mismo sobre una base estrictamente técnica. Ahora, en esencia, si nosotros queremos tener un mercado femenino del trabajo que sea efectivo, tenemos que generar las condiciones no solamente en el sector de la pesca, sino en todo el resto de los sectores para que la mujer pueda ser integrada de manera de que no se le genere a ella una imposibilidad o incompatibilidad con lo que es la vida familiar y a la empresa la imposibilidad de integrarla dentro de los procesos productivos. Nosotros tenemos un proyecto completo que va en esa dirección para facilitar la contratación de las mujeres y mantenerlas integradas también en el núcleo familiar. Muchas gracias, Johannes Kaiser. Franco Barisi. ¿Qué medidas propone para proteger la actividad pesquera industrial y resguardar los puestos de trabajo, especialmente de las mujeres? Primero, prohibido la pesca de arrastre. ¿De acuerdo? Esa es una discusión que venimos hace tiempo con mi querido senador, espero que esté en el cielo, Antonio Horvath. Hay una discusión bastante interesante que está ocurriendo con la jibia. La gente de los pescadores de la jibia del Maule la protegen, el tamaño, acá una sobreexplotación y ahora están yendo los pescadores de jibia para allá. Tenemos que entender que tenemos que cuidar ese recurso. Y si vienen algunas flotas a sacar nuestros peces, obviamente tenemos que tener el poder de poder disociar aquello. Primero, empecemos a hablar claro. Tenemos que proteger a nuestros pescadores artesanales. Y la ley Lafkenche, nosotros la vamos a abolir. Muy bien, gracias, Franco. Marco Enrique Minami, medidas para proteger la actividad pesquera industrial y resguardar los puestos de trabajo, especialmente de las mujeres. Nosotros vamos a proponer 25.000 empleos subsidiados, jóvenes y femeninos, y 10.000 más al año en la región del Biobío, y todo eso va a estar financiado fiscalmente y demostrado. Pero yo quiero explicarle algo al vocero de Casta aquí presente, que me parece a mí esencial. No, al candidato Kaiser, que es vocero de Casta, corrijo. Una cosa. Abre el micrófono, pon el micrófono, usa tu micrófono. Obvio. Sí, me lo voy a decir una cosa. Yo tengo mi propio partido, tengo el partido más grande de la oposición. Usted tiene la mala costumbre de ser un falto de respeto, pero aquí y en todo Chile, tengo mucha gente que me respalda en razón de no ser el señor Kast. Así como yo, a usted no lo confundo con su amigo Maduro. Gracias. Los segundos los recupero. Marco, completa la idea. Al vocero de Kast, candidato Kaiser, simplemente subrayarle algo. El gobierno de Gabriel Boric ha hecho un mal manejo de la economía. Y es cierto que es un mal manejo de la economía. Marco, es muy difícil, no te puedes enojar con el público si provocas al candidato. El público que apoya al candidato reacciona frente a eso. El candidato te pide que no lo provoque y que responda a la pregunta. Ahora, en nada de lo que la gente está esperando, una respuesta más allá de lo que hagan los otros candidatos. ¿Qué medidas propones tú para proteger la actividad pesquera industrial? Vine a debatir con ellos y con un público respetuoso, y estoy seguro que así va a ser. Parto. Marco, responde a la pregunta. Marco, responde a la pregunta. Les pido silencio, por favor. Estoy pidiendo ahora que me responda la pregunta. Medidas concretas para proteger la actividad pesquera industrial. Yo quisiera en eso subrayar que un mal manejo de la economía de un gobierno incompetente nada tiene que ver con el problema de fondo. Es cierto que el programa de gobierno del presidente Boric no se cumplió. Es cierto que el manejo económico es malo. Es cierto que hay incompetencia. Es cierto que ha sido un presidente deficitario y que ha sido un ajuste económico excesivo. Todo eso es cierto. Lo que no veo es que apuntemos a los nudos del problema, tanto en la pesca, como en la minería, como en la madera, como en el sector forestal, como en el litio, en todos ellos. Lo que se echa de menos justamente es un modelo de desarrollo que ya no da.
nuestro modelo se agotó. Y todo lo que venga de ahí en adelante no va a obedecer a un festival de medidas. Yo tengo, y les quiero decir, aquí anotada, y me estoy negando, y me dicen los equipos, da las medidas, pero es que créanme, yo competí con un señor que se llamaba Piñera, que dijo más o menos lo mismo, que se le acabaría la fiesta a los narcotraficantes, y aumentó el crimen en Chile, se duplicó la tasa de homicidio por 100.000 habitantes. Todas estas medidas no nos llevan a ninguna parte si no entendemos que en el Estado de Derecho está la palabra Estado. Muy bien, vamos ahora. Franco Parisi, desarrollo productivo. Región del Biobío está albergando industrias ancla, que no solo sostienen el empleo y la inversión, también son clave para la competitividad internacional, sectores como el forestal, por ejemplo, la manufactura avanzada, la pesca, la logística portuaria. ¿Qué compromiso puedes asumir como candidato? ¿Qué compromiso, déjame terminar la pregunta, que puedes asumir como candidato para proteger y potenciar estas industrias que son parte del ADN del Biobío frente a desafíos como la inseguridad, la permisología excesiva y la falta de infraestructura estratégica? Los cuidos de botella que existen en la permisología se resumen en dos. Uno, el Consejo de Ministros, y dos, el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales son 22 miembros que ganan entre 1.200.000 hasta 7.600.000 el subsecretario de Cultura, de los cuales, si soy presidente de entrada, elijo 8. Nosotros no vamos a renovar a ninguno de ellos hasta que tengamos 15 en ese consejo y apurar todos los procesos. De hecho, el Hospital del Cáncer de Santiago está detenido por un muro que divide el futuro hospital con el cementerio general. Y la gente se nos está muriendo de cáncer. Estamos escuchando a gente que no hay que escuchar y hay que tomar las decisiones. Dos, con respecto a la industria forestal, voy a ir a hablar con la compañía manufacturera de papel y cartones y voy a hablar con la celulosa Arauco, que vuelvan. Invirtieron en Uruguay, invirtieron en Brasil, básicamente por la permisología. Quiero que vuelva esa plata. Vamos a garantizarle que nunca más le van a robar los camiones con madera y también los salmoneros. Acá hay un problema claro, permisología y también de seguridad laboral. Necesitamos que vuelvan esa plata y yo voy a negociar personalmente con ellos para que sea la mejor oportunidad Chile invertir. Muchas gracias, Franco Parisi. Marco Enrique Dominami, misma pregunta. ¿Qué compromiso puedes asumir como candidato para proteger y potenciar las industrias que mencioné? Toda esta región tiene hoy día, en el largo plazo, un problema que lo tiene todo Chile, que es la ciencia y la investigación. Todo el largo plazo depende básicamente del matrimonio. Yo quisiera escuchar la palabra Tinder, ¿no es cierto? Esa es la que dijiste, Franco, ¿no? Tinder es una aplicación que viene del mercado, pero adivinen quién creó Internet. El Estado. Entonces, para que Tinder exista, que no conozco, no tengo mucha curiosidad, pero para que exista Tinder, tiene que haber Estado. Y todo el problema del Biobío es exactamente un Estado que no regula, que no negocia, que no revisa, que no arbitra. Un Estado que arbitre. En el acero, el Estado no arbitró. En los hospitales, que es la pregunta que viene después, por la baja efectividad, el 5% de avance de los hospitales de varias comunas de acá. Bueno, este es un problema de la empresa. Uno podría decir, yo podría subirme a la micro, igual que ustedes, el mercado corrupto empresario. No, probablemente hay explicaciones de las constructoras a las que no debemos abandonar. Las constructoras en Chile están con problemas. Y yo, que soy pro mercado, le digo al Estado, no abandone las empresas constructoras. Si no van a venir los chinos. Defender nuestra empresa nacional es también tarea del mercado y del Estado. Johannes Kaiser, misma pregunta también. ¿Qué compromiso asumes como candidato en este sentido? A ver, en primer lugar, hacer presente que el libre mercado, la falta de intervención estatal, o cuando tú reduces la intervención estatal, eso permite que tú liberes efectivamente las fuerzas vivas de la nación. Hablaba el candidato Marco Enrique Dominami, hablaba entonces del estado de avance de los hospitales, 5%, después de un periodo de tiempo. La verdad es que ustedes no sé si sabrán, pero la pirámide de Keops se construyó en 20 años. Con los estados de avance de nuestros hospitales nos vamos a demorar más en construirlo que lo que se permitió o se requirió para construir la pirámide de los egipcios. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo. No tenemos la plata, no tenemos el tiempo, hay gente que está falleciendo de la mano de todo esto. Y el responsable es el Estado. Es el Estado. Y por lo demás, ¿quién es el Estado? No somos todos, son los políticos. Son los políticos y sus amigos, son los políticos y sus vasallos. Son los políticos. Más allá de lo que es la planta, que por lo demás ha perdido mucha relevancia, que es el sector técnico, son los políticos y sus amigos, que han transformado al Estado en un enemigo de la libertad, en un enemigo del crecimiento económico, un enemigo de la riqueza. Dejen de hacerle cotaus, de adorar al Estado como si fuese Dios. No lo es. A propósito de salud, a propósito de lo que dice Johannes Kaiser, Marco, parto contigo ahora. La construcción de los hospitales Coronel, Lota, Nacimiento, Santa Bárbara tienen apenas un 5% de avance, están muy por debajo de lo que se había comprometido. La empresa concesionaria tiene problemas financieros. Esto obligó al MOP a iniciar un proceso de arbitraje. Esto puede terminar en la extinción, de hecho, del contrato. Y abre la posibilidad de una nueva licitación y un retraso todavía de varios años más en obras que se supone están hechas para beneficiar a la gente, ¿no? Son 350.000 personas las que se podrían ver beneficiadas. ¿Qué propuesta tienen los candidatos, parto contigo, Marco Enríquez, para garantizar una atención oportuna en estas comunas que acabo de mencionar, Coronel, Lota, Nacimiento, Santa Bárbara, que tienen alta demanda hospitalaria? ¿Y qué soluciones concretas se pueden plantear para asegurar la continuidad y la finalización de estos proyectos que son tan claves también? Creo que respondí una parte en la intervención anterior. Sí. Y el diputado y José Antonio Casta en común cometen un error. Y quiero explicar por qué. Idealizan un pasado. Idealizan un pasado. No interrumpe, no te interrumpí. Idealizan un pasado y les quiero contar qué pasó en los años 80, que
nos explican que fue un gran momento, que justamente se hizo reducir el tamaño del Estado, porque la libertad es libre, que es una frase un poquito primitiva. Bueno, en 1985 la pobreza en Chile era casi 45%. En la Unidad Popular, el 1% concentraba el 12% de la riqueza. ¿Qué hicieron los economistas que admiran aquí a mi derecha? Les voy a explicar. Hicieron crecer la economía, ¿verdad? Respecto a Allende, es cierto. Pero pasaron tres cosas formidables, fantásticas. Aumentó la pobreza. Crece la economía, aumenta la pobreza. 50% de pobres. ¿Pero qué otra cosa hicieron? La concentración del 1% subió al 33%. O sea, creció la economía, pero para algunos. Ahí no estaba el Estado, si lo redujeron. En simple, no idealicemos un modelo económico que fracasó, fue el mayor fracaso de la historia, fueron los años 80. Y si le fue bien a Chile fue cuando la concertación, lo conozco bien en carne propia, puesto que Carlos Mina era ministro, fue aumentar el tamaño del Estado y del mercado. Gracias. Misma pregunta, Johannes Kaiser. ¿Qué se puede hacer para enfrentar este problema que estamos teniendo en materia hospitalaria? Tú algo mencionabas recién, me gustaría que completaras esa idea. Mire, en primer lugar, hacer presente que si nosotros no tenemos un mejor sistema de gestión en lo que son los proyectos, evidentemente no hay ninguna posibilidad de avanzar aquí. ¿Ya? En lo que son las concesiones, en lo que son las propias licitaciones. Si yo entrego una licitación y después le dejo al privado la tarea de conseguir todos los permisos, por lo demás, permisos que tienen que ir recogiendo de la mano de administraciones cambiantes, entonces evidentemente se me empiezan a retrasar los proyectos. Si los contratos no se hacen cargo parcialmente también de los cambios en lo que fue el costo de los materiales de construcción, bueno, y el Estado no está dispuesto a renegociar, evidentemente que también hay una pérdida en esta materia. Nosotros tenemos que tener una gestión muchísimo más ágil, una gestión que sea más técnica también. Tenemos que sacar a los señores Marco Enrico Minami, que les gusta vender humo de los cargos públicos, y poner a gente técnica, que efectivamente sea capaz de gestionar al servicio de la comunidad y no al servicio de un sector político. Franco Parisi, repito la pregunta por si acaso. ¿Qué propones para garantizar atención oportuna en las comunas Coronel, Lota, Nacimiento, Santa Bárbara, que tienen alta demanda hospitalaria? ¿Y qué soluciones concretas planteas para asegurar la continuidad y finalización de estos proyectos hospitalarios clave para los habitantes del Biobío? Distingo la pregunta en dos cosas. Uno, la necesidad de salud. Ahora ya, no puede esperar. No puede esperar más. Nosotros creemos en la asociación pública-privada. Tenemos que buscar los recursos a través de terminar pagar a los amiguitos de siempre. Dos, cosa curiosa, ¿qué eran las empresas de la mayoría de las licitaciones que hace el gobierno y dónde están las boletas de garantía? Aquí hay un robo, señores, hace rato. Cosa curiosa, cuando robaron la caja de seguridad, supuestamente los sobrinos, era la típica, los sobrinos de Jackson, ¿qué pasó con la boleta de garantía? Si nosotros somos gobierno, vamos a presentar el sistema. Primero, la boleta de garantía a partir de bancos internacionales, con aval internacional, y va a estar resguardado en el Banco del Estado o bien en tesorería. Nunca más boleta en garantía que estén en las municipalidades y en las gobernaciones. Ahí nos están robando, señores. Con eso empezamos a limpiar el sistema. Vamos a atender a nuestros enfermos, asociación pública-privada, y vamos a terminar con los microcorrupción, que hace rato le están quitando la plata a la gente. Gracias, Franco Parisi. Vamos al otro tema. Vivienda. Parto con Johannes Kaiser. Déficit habitacional. Aquí en el Biobío supera las 47.000 viviendas, 220 campamentos están activos. De hecho, es una de las regiones más afectadas del país en este tema. Acciones concretas que impulsaría para enfrentar esta crisis, especialmente en sectores medios que tienen acceso limitado al crédito y en una región con alta tasa de ruralidad y con falta del suelo, además, urbanizable. Bueno, nosotros tenemos dos aproximaciones. Una a través de lo que es la reducción de demanda, porque mucha gente que se encuentra en esos campamentos son ilegales que no deberían estar en Chile y por lo tanto los vamos a deportar. ¿Ya? Por otro lado, efectivamente, el permitir una oferta que sea más flexible, que permita abaratar también los costos de construcción. Vamos y estamos haciendo el análisis para aumentar la densificación en las ciudades, para crear cordones de crecimiento urbano, cosa que hace mucho tiempo existía, por ejemplo, en torno a la región metropolitana, eso se eliminó en 1997. Y que ha creado entonces un déficit de espacio construible artificial, creado una vez más por el Estado, porque ¿quién más se iba a dedicar a eso? De la mano de eso, vamos también a adelantar lo que es la entrega o sea, la asignación de recursos para los subsidios habitacionales, adelantando 5 años hacia el futuro para entregar a la gente de las constructoras una certeza respecto de cuál va a ser la demanda y cuál va a ser el financiamiento de los proyectos futuros. Esperamos con esto entrar a resolver hasta 1 millón de soluciones, no son viviendas, pero soluciones de distintos tipos de subsidios que van en dirección a la mitigación a nivel nacional. Y por supuesto que esta zona percibe su propia cuota de eso. Gracias, Johannes Kaiser. Franco Parisi. Déficit habitacional, acciones concretas para enfrentar esta crisis. Separaría la respuesta en 3 ítems. Primero, las viviendas sociales. Todos los años se aprueba un presupuesto de 5.000 millones en el Ministerio de Vivienda. No se construye, no queda la plata.
nosotros lo vamos a hacer, y si no lo pueden hacer, a través de licitación internacional. Un solo dato, para el servicio solo pueden construir casas, viviendas sociales en Magallanes, 2 empresas. No me sirve. Necesitamos meterle competencia. Nos sale muy caro, y si tengo que hablar con empresas chinas, canadienses, lo vamos a hacer. Nosotros queremos que de esos 5.000 millones, que pueden ser entre 80.000 a 90.000 viviendas, el 80% sean para mujeres. Me da lo mismo si está casada, separada, viuda. Queremos que las mujeres sean propietarios. Todos los años van a haber esa cantidad de plata. Para aquellas personas que la ha ido mejor en la vida, vamos a conseguir a través de fondos internacionales 250.000 créditos hipotecarios sobre 4.000 UEFs, especialmente 80% para mujeres, una tasa del 5% en pesos. Se puede hacer a través de un seguro y aval del Estado. Queremos que aquellos que dejaron la plata afuera, por distintas razones, tráiganlo siempre y cuando me compre una casa sola de 10.000 UF. ¿Por qué? Porque hay recuerdo para el Estado el 14% del IVA. Nosotros tenemos medidas completamente financiadas. Y distingo, no, es que son preguntas muy complejas, pero si me permiten un segundito, tenemos que distinguir entre campamento y asentamiento. Los asentamientos que están en terreno del Estado, nosotros los vamos a legalizar. Gente que lleva 20 años, chilenos, que llevan pasándolo el susto que le van a sacar la casa, si está en terreno del Estado, yo los voy a normalizar. Disculpen. Muchas gracias, Franco Parisi. Marco Enrique Ominami. Nosotros, claro, vamos a proponer 50.000 viviendas, el primer bienio, 11.000 viviendas. Yo en eso estoy de acuerdo con el candidato Parisi. En un minuto es muy difícil, el tema es extremadamente complejo. Por tanto, por eso me he resistido al ofertón de medidas que las tenemos. Ahora, aquí se me interpeló también, quisiera decirle, diputado, que quien cobra sueldo del Estado usted hoy día. Yo fui diputado también, y si quiere comparamos cuando quiera las leyes aprobadas y las suyas en este minuto. Si a usted le gusta provocar, recibirá de vuelta. Creo que tiene una actitud obsesional y tiene un problema de populismo, porque nuevamente, la vivienda, la verdad de todo esto es que se requiere que el Estado proteja a las constructoras privadas, que hoy día están viviendo problemas muy fuertes post-pandemia. Lo cierto es que Chile es probablemente una de las economías que menos toleró la pandemia. Seguimos pagando rezago, y la construcción lo saben bien, post-pandemia. En los países de la OCDE somos el país que probablemente más rezagado. Si la pandemia fue dura para el mundo, en Chile fue más dura en términos económicos. Y es cierto que lo que hoy día hay que hacer no solamente es más viviendas, 50.000, 11.000 el primer bienio, vía autoconstrucción, vía arriendo, pero lo cierto es rescatar las constructoras, porque si no, vuelvo a insistir, serán los chinos los que construirán las viviendas en Chile. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar. Cada candidato va a tener ahora 2 minutos para entregar su mensaje de cierre. Pueden hacerlo en el podio, pueden hacerlo sentados. Comienzo con Johannes Kaiser. 2 minutos finales. Quiero aprovechar el podio. Bueno, muchísimas gracias. 2 minutos es poco tiempo para describir lo que es nuestro proyecto para esta región. Lamentablemente no estaban los otros candidatos, pero sí les puedo plantear lo siguiente. Nosotros tenemos absolutamente claro cuáles son los déficits de infraestructura que está sufriendo la octava región. Tenemos absolutamente claro los déficits de conectividad que está sufriendo Concepción, Talcahuano, el Gran Concepción, hasta Lota. Tenemos claro los problemas de seguridad que está sufriendo la ciudadanía y tenemos un proyecto político que se hace cargo de todas estas situaciones y se hace cargo también de liberar las fuerzas vivas de esta región para que pueda transformarse la población misma, nuestros compatriotas, hombres y mujeres, de la mano de su impulso, de la mano de su creatividad, en aquellos que vayan resolviendo los problemas de Concepción, del Gran Concepción, de las distintas ciudades y pueblos de esta maravillosa región. Si van a esperar, y ahí yo estoy absolutamente de acuerdo con la postura anterior, si van a esperar de que sea el Estado de Chile, basado en Santiago, el que venga a solucionar los problemas acá, pueden morirse esperando. Lo que sí podemos hacer es disminuir el intervencionismo, disminuir la permisología, permitirle a ustedes que se desarrollen, sus proyectos de vida como ustedes quieren, que ustedes puedan avanzar entonces, no solamente en materia económica, sino que también en materia educacional, en materia cultural, etcétera, de la manera en que lo consideren correcto. Y extrañamente van a ver cómo esta zona se va a transformar en una zona desarrollada, en un país desarrollado. Porque los países no se hacen desarrollados de la mano del Estado. Los países se desarrollan muchas veces a pesar del Estado y lo hacen siempre de la mano de las fuerzas vivas de nuestro país, que no son funcionarios públicos, que es gente que se levanta temprano en la mañana, va a trabajar, se saca la mugre y está buscando la oportunidad para generar riqueza y para generarle una mejor vida a su familia. Así que nosotros lo que vamos a hacer es abrirle las puertas. Ustedes tienen que pasar a través de las puertas que les vamos a abrir hacia un futuro brillante para todo nuestro país. Muchas gracias. Johannes Kaiser. Marco Enrique Ominami. Creo que estamos frente a un momento grave. Hace 15 años que nos agotamos, como lo dije antes, y estamos en un péndulo. Entre una candidatura, la de Kast, que nos dice básicamente vamos a llenar las cárceles de presos, vamos a sacar a los militares a la calle, vamos a simplemente histerizar el país y que cada uno viva encerrado en su casa, protegido por los militares en las calles. Versus una candidata oficialista que se ausenta,
que, como subrayo, nos reconoció que había mentido en un programa, que nos volvió a mentir ahora respecto del aborto, nos volvió a mentir respecto del cobre. Entonces estamos en estas dos opciones, que son las que encabezan las encuestas. Es cierto, las cosas cambian, lo sabe bien el señor Sichel, lo saben bien muchos liderazgos, lo sabe bien el candidato Kaiser, diputado. Y yo quisiera pedirles silencio, que la mutación o la confrontación son los dilemas. La confrontación que ustedes ven, a mi juicio, me parece completamente improductiva. Yo que soy hombre del debate. La pregunta es, ¿qué ganamos? ¿Qué hemos ganado los chilenos en esta confrontación de 2022, en que el país rechazó una constitución mal defendida, panfletaria, identitaria, hecha por incompetentes? No todos. O la del 2023, que nos dijeron Matei, Kast, somos eficientes, la haremos. Otro incompetente. La farra nos costó 150.000 millones de pesos. Todo el presupuesto de obras públicas, de la región de Ñuble, la más pobre de Chile. Esa farra constitucional está acá. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo estoy convencido que existe otro camino. Existe un camino de diagnósticos reales, de entender los nudos de nuestro problema. ¿Alguien entiende bien cuál es el problema de Chile? ¿Qué pasa? Es un país que trabaja, un país en promedio honesto, que con los retiros de fondos de pensiones pagó sus deudas, un pueblo trabajador. Y hoy día lo que hay es pánico e incomprensión. Y nos vamos a ahogar en esta hiperinflación de medidas y ofertones permanentes. Yo puedo competir en oferta, tengo un programa de gobierno que sale mañana. Y espero que me inviten de nuevo para poder exponerla, Juan Manuel. Sigo creyendo que es mutación o confrontación. Despertemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Enrique Dominami. Franco Parisi, 2 minutos para finalizar. Muchas gracias. Nos han mentido. Chile es un país rico, realmente rico. No solamente por la riqueza minera, forestal, el mar, sino el capital humano. Aquí hay tremendas universidades y le estamos amarrando las alas para que no vuelen. Yo estudié en el Nacional. El Nacional ahora está a 300. Nosotros somos los culpables. Tenemos que recuperar la educación pública. Tenemos que recuperar la ilusión. Si en Chile perdimos el sueño de poder volar y ser emprendedor, si quieren ser emprendedor, porque nos han mentido. Landerreche, fuimos compañeros en la Universidad de Chile, gran profesor, hemos discutido. Pero la Universidad de Chile era eso, donde teníamos a Polman, compañero mío, con un cabro que había que ayudarlo para que llegara a final de mes. Chile no es un país de comunachos y Chile no es un país de fachos. Eso nos está entregando la élite política. Y me da rabia, porque ahora no se puede ni siquiera jugar fútbol en la calle como yo lo hice en La Reja, yo orgulloso. Yo no sé si tuve una cuna de oro o una cuna de mimbre. La pasé espectacular. Jugaba en la calle, andaba en la calle, tenía amigos, peleé, me mordieron perros, me pegaron las pulgas a los perros. Fui un cabro feliz. Y en la universidad lo disfruté. Tuve cabros buenos como Landerreche y también cabros malos, pero políticos como el Negro Arena. Lo ayudé para que pasara un curso, me arrepiento. Pero eso era la Chile. El Instituto Nacional era el foco de luz de la nación. Ustedes lo permitieron. Yo lo permití. Y dije, no puedo más. Por eso quiero ser presidente de Chile. Para que vuelva la ilusión. No necesito los fachos ni necesito los comunachos. Necesito más Dorothy Pérez. Ninguneada por la izquierda, ninguneada por la derecha. Hay muchos funcionarios públicos buenos. Que los rescato, don Marco. Los rescato. Y los vamos a nombrar subsecretarios. Van a estar felices porque van a tener la oportunidad de su vida. Pero nadie va a ganar más de 5 millones de pesos porque ganar más en el Estado es ser un abusador. Muchas gracias, Franco Parisi. Aplausos para los 3 candidatos que vinieron hoy día a conversar, debatir. Y les pido que sea fuerte el aplauso más allá de las diferencias de ideas, porque estuvieron aquí sentados y estuvieron dispuestos a dar la cara, y una cosa que uno siempre va a agradecer. Este debate nos ha dejado en claro que, mientras la élite política sigue debatiendo sobre un Estado más grande, la verdadera solución está en la dirección opuesta. Johannes Kaiser lo ha expuesto sin titubeos. El Estado se ha convertido en el principal enemigo de la prosperidad y la libertad de los chilenos. Con propuestas audaces como el cierre de fronteras, la reforma judicial y una drástica reducción del gasto público, Kaiser nos muestra un camino para recuperar un país que ha sido secuestrado por la burocracia, la corrupción y el estatismo. El contraste con las visiones de Dominami y Parisi, quienes en mayor o menor medida siguen creyendo en la capacidad del Estado para solucionar los problemas, subraya la urgencia de un cambio de paradigma.